Buenas tardes, empezamos la clase número 2 de inglés técnico 2. Así que bueno, vamos a esperar que lleguen los alumnos, así que estamos acá. Antes que nada, bienvenidos, ¿sí? A los que no han podido escuchar la clase número 1. Vamos a dar hoy una revisión de lo del tiempo, el tiempo presente continuo, pero sobre todo el tema de gerundio, sí que es muy importante, muy pero muy importante, así que vamos a hacer este tema, vamos a esperar que se vaya sumando los alumnos, así que vamos a esperar un ratito que todavía falta para nuestra hora, pero quería hacer la introducción, que vamos en esta clase número 2, ¿sí? Seguimos con los temas, tengo que terminar todavía temas de inglés, de inglés técnico, perdón, de la clase número 1, que estaba dando el gerundio. Empecé también con el pasado del verbo to be. Hice una conexión entre la clase número 1 y la clase número 2, ¿sí? Para que ustedes vayan entendiendo cómo vamos la conexión, ¿sí? En relación está el cronograma, está en un PDF donde dice cronograma, ahí tenemos el cronograma. Después de la clase 6 vamos a tener el desempeño o el parcial, como ustedes mejor lo tomen, ¿sí? Si les parece decir desempeño, nosotros usamos la palabra desempeño, sí, es el parcial. Así que esto, ¿qué más? Bueno, lo de las promociones aclaré la clase pasada, así que bueno, hoy vamos a desarrollar los dos temas que nos quedan desarrollar del tema de gerundio, pero voy a revisar, siempre voy a hacer así. En los primeros minutitos de la clase siguiente reviso lo anterior, así que para que no se vayan perdiendo, para que vayan recordando los temas dados. Entonces eso es muy muy bueno, y cuando lo mismo termino hago un roundup, ¿sí? Un redondeo de la clase, a ver qué es lo que se acuerdan, qué es lo que dimos. Entonces así van al participar, ¿sí? Al estar así, al hacer la pregunta. Lo de la clase pasada, que no pudimos conectarnos con los alumnos, no me pude conectar en el momento que estaban en vivo. Entonces ahora vamos a hacer ese intercambio de conocimientos, si pudieron ver la clase, y también que le queden para los alumnos que los vean, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver que se conecten. Recién es las 1:30, así que no hay mucho problema. Voy a tener acá el teléfono para ir viendo, celular para ir viendo las comunicaciones de los alumnos. Así que vamos a ir. Entonces, el tema de los temas que van entre la unidad 1 y la unidad 2, o la clase número 2, ¿sí? Es los temas gerundio, hasta el momento gerundio, sus funciones. Dentro de las funciones vamos a ver el presente continuo, el primer tiempo verbal de este año, de esta etapa de inglés técnico 2, ¿sí? Porque en inglés técnico 1 vimos presente simple, entonces ahora estamos con presente continuo, que atención, no es lo mismo gerundio que presente continuo, porque cada vez que vean ing, la mayoría, ¿sí? Atención a esto, la mayoría me pone en los exámenes y en los desempeños prácticos, lo que sea, presente continuo. No todo ing es presente continuo, ¿sí? Así que voy a volver ahora cuando estén los alumnos en línea, voy a ir preguntando sobre ese tema. Así que bueno, vamos a ir haciendo. A ver qué pasa. Entonces espero que se sumen los alumnos. Voy a ir dejando acá. Entonces voy viendo. Bueno, mientras voy haciendo un
una introducción del tema de hoy. Entonces voy haciendo gerundio, ¿sí? Gerundio, para que ustedes digan qué es gerundio, porque a veces ni en español pueden recordar lo que es, ¿sí? En inglés es la terminación ing, que generalmente todo el mundo dice ando, endo. No siempre es ando, endo. Eso para que lo recuerden. Y no siempre también que vean ing quiere decir que estamos en presencia de presente continuo. Atención con eso, ¿sí? No siempre. No siempre. ¿Qué más en relación al gerundio? Para que ustedes puedan detectar si ese gerundio, si ese ing significa o lo pueden traducir como ando, endo, tenemos que prestar atención qué función está cumpliendo ese ing, es decir, qué función gramatical, lo que vimos en inglés 1, si es sustantivo, si es verbo, qué tipo de función gramatical, o sea, qué tipo de palabra es en la oración, para que de ahí podamos ver cómo lo vamos a traducir, cómo lo vamos a interpretar. Por ejemplo, si está como verbo, formando en este caso parte del presente continuo. El presente continuo se forma el sujeto, el verbo to be, ya lo dimos en inglés 1, is, are, am, más la terminación ing, ¿sí? Entonces yo digo en este momento, por ejemplo, ustedes van a decir en este momento, estoy estudiando inglés. I am studying English at the moment. Entonces estoy estudiando inglés. Entonces ese estudiando sí lo voy a hacer la traducción ando, endo, ¿sí? Porque está funcionando como verbo. Ese ing tiene función de verbo. Entonces ahí sí. Vamos a ver otro tiempo que también es conformación de gerundio, que es el presente perfecto continuo. Eso lo vamos a ver en la clase 7, ¿sí? En la clase 7. Así que eso también para que ustedes, yo voy a ir haciendo preguntas esas para que ustedes vean que todo está íntimamente conectado, ¿sí? Entonces vamos viendo y le decía, esto lo vimos, ¿se acuerdan lo que era gerundio? ¿Se acuerdan el verbo to be? Ahora nuevamente acá, pero formando parte de otro tiempo verbal, no el presente simple, no el verbo to be en presente, sino formando parte presente continuo. Entonces la primera función que vamos a ver, verbo, que lo di en la clase pasada. Otra de las funciones como actuando ese ing, ese gerundio, actuando como sustantivo, ¿sí? Si es como sustantivo, ¿dónde lo voy a encontrar? En una frase sustantiva. ¿En qué posición? Es el elemento principal de la frase sustantiva, el núcleo. O sea, es como que por eso fue la introducción en inglés técnico 1 de la frase sustantiva, para que ustedes sepan, ¿sí? Entonces cuando se le habla, si es en la frase sustantiva, ¿vamos a volver a dar la frase sustantiva? No, es reverlo para que van a incorporar esos conocimientos en esto. Entonces va a ser como núcleo, ¿sí? Va a estar como núcleo de la frase sustantiva ese ing. The learning, si yo digo the learning, después sigo. The learning of English, the learning solo, no lo van a poner aprendiendo. Entonces van a poner el aprendiendo, ¿no? Sustantivo de learn, aprender. Entonces tienen que transformarlo, tienen que ver que es un sustantivo, porque a veces cuando buscan, algunos saben que es aprender, entonces no sabe cómo bajarlo, cómo cambiar esa función a sustantivo, aprendizaje. Entonces aprendiendo, no, el aprendizaje. Si está funcionando como adjetivo, va a estar también, va a estar ubicado también, ¿sí? Va a estar ubicado también en el estoy esperando porque estoy viendo si se van conectando. Va a estar donde va a estar ese ing, va a estar también en una frase sustantiva nuevamente, pero modificando el núcleo del sustantivo. Entonces yo digo the learning courses, son los cursos de aprendizaje. The training courses, training se usa muchísimo en el área de trabajo, en las empresas dice the training courses, pueden poner, generalmente dejan información en las empresas training courses, sea directamente así.
Entonces, cursos de qué? De capacitación. Training también, si van al gimnasio, los que van al gimnasio, o el de training, ese es el entrenamiento, ¿sí? Así que puede ser, dependiendo del contexto, capacitación o entrenamiento. Entonces vamos tres hasta ahora, tres funciones. Y fíjense cómo van cambiando la traducción de ese ING, esa interpretación. Entonces tenemos como verbo, como sustantivo, como adjetivo. Y hoy voy a desarrollar las dos nuevas, ¿sí? Dos nuevas en el sentido de la clase pasada no la vimos, ¿sí? Vimos, yo expliqué adjetivo, sustantivo y adjetivo, ¿sí? Entonces verbo, adjetivo y sustantivo fue lo que di la clase pasada. Hoy voy a dar las dos que faltaban, que las dejé para que hoy lo podamos trabajar acá con los alumnos en clase. Así que estoy esperando porque todavía pueden sumarse a la clase. Así que, a ver, todavía no veo a nadie, no. Pero bueno, por las dudas, sí, sigo. Y cuando vayan ingresando, no importa, vuelvo a repetir. Entonces les queda más claro también. Las que faltan son dos funciones, ¿sí? Una se llama objeto de preposición, ¿sí? Objeto de preposición. ¿Qué quiere decir ese objeto de preposición? Que ese ing, ese gerundio, va a estar ubicado después, ¿sí? Después tengo una preposición. Luego voy a tener ese ing. Por regla en inglés así. Después de una preposición viene un verbo, ¿sí? Con ing. Ese verbo con ing va a ser el caso este de gerundio. Y ahí va a tener la función objeto de la preposición. Entonces, esa función puede ser, depende de la preposición, ¿sí? Preposición, para que tengan en cuenta cuál, para darse cuenta en el texto, van a ser el in, el of, el by, with, without, ¿sí? Entonces, para que ustedes vayan viendo más o menos, yo generalmente les doy una listita, también se las di en inglés uno, para que vean las preposiciones, entonces ustedes las sepan realmente identificar en el texto, ¿sí? Porque eso va a ser uno de los temas a evaluar, cómo reconocer ese ing en el texto y qué función está dando. Entonces eso es lo que voy a trabajar, ¿sí? Eso es lo que voy a evaluar. ¿Por qué? Para que ustedes no, o sea, que escriban las funciones son esto, no. Lo importante es que lo vean en el texto, que lo apliquen. Esto es lo más importante. Entonces vamos a esperar que sigan. Yo voy dando la parte teórica y luego les doy con ejemplos. Entonces, después de una preposición van a ver una terminación en ing, así que ahí va a estar. Entonces, para que ustedes sepan eso, después, ¿qué más después? A ver, para que les puedan quedar de información ahí, estaría eso hasta que les doy un ejemplo cuando se sumen los alumnos. Otra función, esa la que les dije es la cuarta y ahora viene la quinta. Gerundio relativo. Ya el nombre, gerundio relativo, ¿sí? Preposición escucharon anteriormente, sustantivo, sí, verbo, todo. Pero ahora gerundio relativo. ¿Qué es esto de gerundio relativo? Esta función es generalmente difícil para identificar, ¿sí? Pero para que tengan una ayuda, generalmente se encuentra, ¿sí?, en la oración después, ¿sí?, después de un sustantivo. O sea, tengo un sustantivo, luego viene el ing. Recién era una preposición y después ing. Ahora un sustantivo y después. Sería un postmodificador, ¿sí? Antes en el adjetivo tenemos el acá. Tengo el sustantivo. Previamente acá está el adjetivo en inglés. Entonces es, ahora vengo para acá. Este es premodificador, este es modificador, postmodificador. Después el sustantivo viene esto, ¿sí? Ese ing se va a hacer gerundio relativo. Ese va a ser el gerundio relativo.
veo un sustantivo, después del sustantivo un ing. Este es gerundio relativo, ¿sí? Para que ustedes no estén pensando como gerundio relativo, ya el nombre complica, entonces frente a eso, ¿sí? Y también verlo como, eso es lo que me gustaría verlo con los ejercicios, ver cómo lo interpretan. Entonces, hasta ahora, cada vez lo que más tienen que focalizarse es que no todo ing se traduce, se interpreta como ando, endo. Primero, no todo ing que vean es presente continuo. Va a ser presente continuo cuando tenga confusión de verbo y cuando esté un ing acompañado con el verbo to be. Nada más. Todo ing después puede ser o que está actuando como un sustantivo, o que está actuando como un adjetivo, o que está actuando como objeto de la preposición. ¿Cómo voy a saber la preposición? Vamos a identificar las preposiciones. Después de las preposiciones viene un ing. Gerundio relativo. El nombre no me da ni una pista de qué. Entonces, sustantivo, un sustantivo, después un adjetivo acá, ¿sí? Un adjetivo, perdón, un ing. Entonces, esas son las funciones que va a tener. Si yo le digo, ¿de qué depende? ¿De qué depende? Si esto es más bien en el oral cuando hacemos la promoción. ¿De qué depende que yo haga la traducción de ese ing ando, endo o no? ¿De qué depende? Depende de la función que tenga. Si está actuando como verbo, va a ser el caso de presente continuo. Acá, presente continuo puede ser otro tiempo. Hay muchos tiempos continuos en inglés, pero el que estamos dando nosotros presente continuo. El verbo to be más. Generalmente es con un verbo to be, ¿sí? Por eso es con ing. Si es sustantivo, voy a hacer la traducción diferente. Sustantivo va a ser aprendizaje, capacitación, training. Yo digo the training. The training is very hard. La capacitación, el entrenamiento es muy duro. Eso, sí. O sea, ustedes tienen que fijarse antes de buscar, ¿sí? En el diccionario. No saben training, pongámosle. Ustedes van a buscar, pero va a decir las funciones. Va a decir ahí sustantivo tanto. Esto tanto, ¿sí? Si es como verbo, entrenar. Entonces ustedes, porque puede ser training, I am training, estoy entrenando, ¿sí? Pero ahí va a ser como verbo, estoy entrenando, I am training, ¿sí? Entonces, a tener eso bien aclarado acá, que no toda vez que veamos un ing va a ser presente continuo y no toda vez que lo veamos un ing, es decir, un gerundio, vamos a hacer la traducción ando, endo. El tema esto del gerundio aparece muchísimo en los textos técnicos en general, se usa muchísimo. También como sustantivo, que se iba a aclarar, cuando comienza una oración, si digo, por ejemplo, traveling around the world, por ejemplo, traveling is very, studying English, ¿sí? Cuando comienza una oración también va a estar actuando como sustantivo, porque es el sujeto, ¿sí? Así que ojo también eso, porque generalmente como hacen la traducción, estudiar inglés, viajar, dice esto es un verbo. Entonces, así que atención con ese detalle porque sale mucho en los textos. Entonces, por ejemplo, yo le digo, lean por ejemplo, telework, ¿sí? Que es lo que sale que sale mucho, ¿sí? En el área de telecomunicaciones, que es lo que está de moda. Entonces leen el texto, les digo, contesta la palabra para ver si lo entendían y les digo, identifique casos de gerundio y explique qué función está cumpliendo en el texto, ese ing, ¿sí? Del texto que dieron. Entonces dice, bueno, ven, ¿sí? La función. Entonces dice, este está cumpliendo como función verbo y dice is training, por ejemplo, ¿sí? Entonces verbo, en ese caso presente continuo. Después decimos, yo sigo con training, the training, sustantivo, porque está en una frase sustantiva, the training ya es una frase sustantiva, y así. Entonces eso va a ayudar muchísimo, pero muchísimo,
a que ustedes sepan identificar, ¿sí? Y también que sepan interpretarlo, ¿sí? Para ver y entender el texto. Disculpen. Eso es lo que es, ¿sí? El tema de gerundio. Acuérdense, gerundio, ¿con qué lo identifico? En terminación ing, porque a veces saben gerundio, pero no saben identificarlo después en el texto. A veces es, o al revés, ¿sí? Entonces, para que esto más bien para la parte oral, o si tengo que hacer preguntas verdadero o falso en un, por ejemplo, un verdadero o falso. Entonces digo, siempre que en el texto vea una terminación ing, es decir, gerundio, voy a realizar la interpretación o su traducción correspondiente como ando, endo, verdadero o falso. Justifique. Todos van a poner verdadero, ando, endo, porque es lo que aprendieron del secundario, ¿sí? Entonces eso, a prestar atención, porque no es totalmente así, solamente con esta función de verbo. Entonces justifican, no, porque el gerundio, de acuerdo a la función gramatical que cumple, va a hacer la traducción correspondiente, o su interpretación correspondiente, ¿sí? Entonces, así. Entonces, por las dudas que yo haga, o lo mismo estas preguntas generalmente, los que ven los videos después dicen, eso usted aclaró en el... Entonces yo voy tomando, no tomo nada, porque son muchos temas, ¿sí? Tomo nada de lo que no diga, ¿sí? Lo que digo es lo que después tomo. Le digo cuándo se utiliza, cuáles son las funciones, porque esto está, es mucho material, ¿sí? En las clases. Entonces yo hago el foco en lo más importante, que es esto, ¿sí? Porque esto es lo que le va a ayudar a usted. Después, la clase pasada también hice la traducción de la aclaración y la explicación de las estructuras de aris, de arar, there was y there were, ¿sí? ¿Qué va a ser? El de aris y de arar. Yo digo, ¿qué significan las estructuras de aris y de arar? ¿Sí? Ahí no es una estructura, no es un tiempo verbal, es una estructura gramatical. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay o existe. Ambas, de aris y de arar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? De aris, singular, una sola cosa. De arar, para el plural, muchas cosas, ¿sí? Así que eso, para que lo sepan ustedes, lo sepan incorporar. Entonces eso. Entonces yo les digo, para que ustedes también en el texto reconozcan la estructura de aris y de arar y hagan su interpretación correspondiente o su traducción correspondiente. Entonces ustedes, porque si no, si ustedes lo buscan en el diccionario va a decir allá está, porque dear quiere decir allí, pero acá es la estructura de aris y de arar. Entonces eso, atención, ¿sí? En relación a eso, me anticipé y di el pasado del verbo to be. El pasado, ¿sí? El pasado del verbo to be para darle otra estructurita que es el pasado de la que acabo de dar, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el pasado del verbo to be? Pasado. Pasado, pasado, y todos dicen pasado es de. Sí, el pasado del verbo puede ser regular o irregular, pero acá estoy hablando del verbo to be, nada más el verbo to be, el pasado del to be. El to be en presente, is, are, am. Ese es el verbo to be. Cero estar, presente. Ahora me toca dar el pasado de ese verbito que lo dimos en inglés 1. ¿Cuál va a ser? 2. Son 2. El presente eran 3, acá van a ser 2. ¿Cómo? Si eran 3, ahora le dice, ¿por qué? Porque el was va a ser el pasado tanto del is como del am. Entonces, el was va a ser ¿para qué persona? Para el I, para he, para she y para it. 4. Generalmente el is, generalmente no, el is es para 3 y el am para I. Entonces ahora tengo 4 para el was. Was, atención a esto, porque todos me dicen was. Ya les ayuda un poquito para was.
Porque was, como le digo a veces wasito, como un chiste cuando dice was. Entonces ustedes se acuerdan y dicen, "Ay, no, was", ¿sí? Were, el pasado de are. Entonces, we, you y they, we, you y they va a ser, van a ir con were. Where, porque el pasado, si ellos me dicen where es dónde, este es where, nada más, ¿sí? Where dónde, para que ustedes se tengan en cuenta eso. Es el pasado, el verbo to be. Entonces, yo vi there is y there are en presente, there is y there are presente. Ahora, la misma estructurita en pasado va a ser, si este there is, there was. There was, perdón, porque estoy viendo que a empezar otra clase con otro. Espérenme un segundito, ya sigo, que estoy viendo qué está pasando acá. Ahí seguimos. Perfecto. Estábamos que el pasado de there is va a ser there was. There was, lo que acabo de explicar el pasado del verbo to be. There are, el pasado there were. There were. There were. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cómo voy a hacer la traducción? Porque eso generalmente también crea problema, porque saben que es el pasado, pero volcarlo ahí en el texto, el aplicar eso. Si dije que there is y there are, quiere decir hay o existe, ¿qué querrá decir acá? El pasado. El pasado, si yo digo hay o existe, pasado, yo le digo así, pasado, chicos, pasado, porque a veces dicen, no me sale, profesora. Perfecto, pensemos un poquito. Hay o existe, presente. Entonces, ¿esto qué va a ser? Había, existía. Entonces, para que ustedes sepan conectarlo, ¿sí? Entonces, hasta ahora, estructuras. Estructuras de aris y de arar, ambas hay o existe. Diferencia, singular, plural. There is only one, there are five, pongámosle. El pasado, entre medio de esas dos, explique el pasado del verbo to be. ¿Cuál va a ser el pasado del verbo to be? En presente es is, are, y am. El pasado, was y were, nada más. Was y were. Entonces, el was va a ser para I, para he, para she y para it. Y el were, ¿sí? Were, va a ser para we, para you y para they. Nosotros. Vosotros puede ser o tú también, you, y they. Ellos. Eso, was y were. Al saber eso, al conocer ese significado, voy a tener there are, there is, el pasado there was, there are, there were. Atención con there were, ¿sí? There were. ¿Qué pasa? There were. There were no, there were, ¿sí? Porque where es donde. Entonces, que, como acabo de decir, se le complica la traducción, pero ya saben, había, existía. Entonces, se les va haciendo la traducción, leer, interpretar lo que está diciendo en el texto más fácil. En relación a eso, vamos a empezar a ver, le voy a dar como una mini introducción para la próxima, ¿sí? Para la próxima clase, que ya vamos a empezar con en sí el tiempo pasado, ¿sí? El tiempo pasado, vieron que yo recién dije pasado, todo me dice en terminaciones de, sí, eso es una parte, lo mismo con el hay que tener cuidado, no todo ed también es pasado, no todo ed es lo único que me indica pasado. Entonces van a haber verbos regulares e irregulares, regulares con ed, el irregular es el que cambia,
Ah, dice profe Estral que era go, went, me dicen los alumnos, esto. Eso es lo que cambia, va cambiando, son los irregulares, ¿sí? Cambian. Ujú. ¿Cuál era el auxiliar? Generalmente voy desmenuzando lo que saben, lo que se acuerdan. Digo, ¿cuál era el pasado? ¿Cuál era el pasado? Ay, el pasado, el auxiliar en pasado. En el presente dimos do y das. Acá va a ser did, uno solo. Antes teníamos dos. Ahora el pasado, did, solamente did, ¿sí? Entonces, eso va a ser lo más importante. Eso va a ser lo más importante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? En relación a la... para poder interpretar todos estos conocimientos, es mejor verlo en la práctica. Entonces, que yo les pueda conectar, que les dé una situación, ¿sí? Una situación, un textito, que ustedes digan, y vemos todo ahí, que digan, reconozca situaciones o estructuras que significan hay o existen. De arizo, de arar, dicen ustedes, perfecto, lo ven ahí. Una estructura que signifique había o existido, o el pasado del de ari, de arar, de argos y de arwer, perfecto. Identifique casos de gerundio. ¿Qué voy a buscar? Terminaciones con ing o estructura del presente continuo, de estructura en tiempo verbal. Is working, is studying. Bueno, perfecto, ahí está. Reconozca qué funciones tiene. ¿Cómo que funciona, profesora? Si ese ing, si ese gerundio está actuando como verbo en el texto, si está actuando como sujeto, otra de la función, si está actuando como adjetivo, si está actuando como objeto de la preposición o si está actuando como gerundio relativo. 5 funciones, ¿sí? Las 5 están en la primera clase, las 5 están explicadas. La más, desde mi punto de vista, la más o más complicada para, no sé si difícil, pero la más complicada para identificar la cual es la del gerundio relativo, porque no me da ninguna pauta de... La otra me dice sustantivo, correcto, adjetivo, correcto, más o menos lo sé identificar. Verbo, perfecto, presente continuo. Objeto de la preposición ya también, por eso las dejé a la de hoy. Objeto de la preposición, tiene que identificar una preposición, luego lo que sigue, eso va a ser un ing, eso va a ser objeto de la preposición, ese es el objeto de la preposición, ese ing. Gerundio relativo, tengo un sustantivo acá, este ing que sigue, que le sigue, un post modificador, ese que le sigue va a ser el gerundio relativo, o sea, relativo al sustantivo, o sea, va a modificar, a hablar de ese tema que estoy ahí viendo. Entonces, eso va a ser en relación al gerundio. Si yo digo, vamos a hablar del pasado, tiempo pasado, o el pasado del 8, voy a tener un poquito de atención con eso, ¿sí? Eso, a tener atención. Voy a ir viendo para ir diciéndoles desde el cronograma, por eso que estaba buscando eso. Ahora les voy diciendo. Entonces nos vamos ordenando. Vamos ordenándonos en relación al cómo vamos con los temas. Entonces yo le digo, para la próxima clase, ¿qué tienen que ver? ¿Y qué vamos a hacer? Voy a subir un textito, ¿sí? Por eso quiero, para que ustedes vayan identificando y ubicándose. Acá tengo, vamos a ver en el cronograma para que ustedes sepan identificar. Acá. En el cronograma, miren, clase 1, en la 0 era la bienvenida, ¿sí? La clase que pasó, que fue la que no nos pudimos encontrar acá, que les dejé grabada, di el gerundio de Aris y de Arar, ¿sí? Y ahora en el pasado simple, que es la clase número 2, ¿sí? Yo terminé de dar lo de gerundio y ahora me voy a dedicar a explicarle exactamente qué es lo de la clase 2 en sí, pasado simple. Pasado simple.
Estoy viendo acá que la fecha, 31 del 2, es primero, ¿sí? En el cronograma lo tenía así, pero bueno. Entonces, clase número 2. Perfecto. Entonces, ahora explico eso. Explico eso para que les quede claro. Pasado simple, tiempo, ¿sí? No el pasado del verbo to be. Atención, no confundir eso. Entonces le digo, bueno, vamos a ver hoy, el tema de hoy es el pasado simple. Entonces dice, ¿cómo el pasado? El tiempo. Tiempo verbal pasado simple. ¿Qué pasa con este tiempo pasado simple? Este tiempo pasado simple denota una acción que empezó y terminó en el pasado. O sea, siempre le digo, ya fue. Game over. Como dice, it's over. Entonces, generalmente dice, cuando estaban en los jueguitos, dice, game over. Algo que empezó, terminó en el pasado. Una acción pasado pisado. ¿Cómo lo voy a reconocer? Dos tipos de verbos para el afirmativo. Regular o irregular. Regular, fácil identificarlo. Ed. Ahí sí va ed. Pero atención. Atención con el ed porque tengo que aclarar. Ese verbo regular, ed. O irregular. Hay unas columnitas. Usted dice, ay, lo de que nada más en el colegio, las columnas de verbos. No se preocupen, no les voy a tomar así las columnas de verbos, que identifiquen el verbo, lo buscan en el diccionario. No es la idea de que estén repitiendo go, went, gone, como hacían en el secundario. No asustarse. No. Pero es lo que dicen por ahí, la mayoría me dice, esto es que went es el pasado de go, sí es eso. Que tenía 3 columnitas hasta la segunda columna, sí. La segunda es la del pasado. Entonces, así se va a formar el afirmativo. Por ejemplo, yo digo, he studied, con ed, he studied math, or he studied a lot for his exam. Estudió mucho para su examen. Estudió, o sea, pasado, pisado, ya tuvo exámenes, por ejemplo, en febrero. ¿Correcto? Entonces, studied, con ed. Pero, es lo que le dije recién, esperemos un poquito con el ed. No todo ed que yo vea, ¿sí? Va a ser sinónimo de pasado. Así que, ojo, porque ese también es otro error. Todo ing que vean, el tema anterior, el 1, todo ponen gerundio, presente continuo. Todo ing que vean, presente continuo. No, caso de gerundio, pero no de presente continuo. Son dos cosas distintas. Gerundio forma parte del presente continuo, ¿sí? Como actuando como verbo, pero no es lo mismo todo ing presente continuo. Y acá en el ed pasa exactamente lo mismo. No todo ed que yo vea en un texto es sinónimo de pasado. No. Pero ¿cómo si yo aprendí eso en el secundario? Hasta ahí. En el secundario, eso vimos. Ahora vemos un poco más allá, que es ese ed puede actuar en el texto, puede estar siendo o teniendo la función gramatical de un adjetivo, o sea, modificando un sustantivo, ese ed. O bien puede estar formando parte de una voz pasiva, que lo vamos a ver en una estructura que lo vamos a ver ahora posteriormente. O puede estar formando parte de otro tiempo, si tiene un has o have antes, presente perfecto. También lo vamos a ver más adelante, otro tiempo verbal, y está en la clase número 7, o sea, vamos, ¿sí? Ahora acá, te dice, ¿cómo sé entonces, profesora? Si es todo eso, si yo no lo sé todavía, no entremos en pánico. Sujeto, o sea, la persona, digo, Juan Pedro, studied, discovered, Christopher Columbus, siempre le digo esto, Christopher Columbus discovered America in 1492. Discovered, para que ustedes vean que ya pasó, descubrió. Adiós, 1492. ¿Sí? Entonces siempre voy a tener una persona, algo que hizo una acción y va a haber después algo, una idea de tiempo que me dé, ¿sí?
o una frase preposicional o algo, un referente de tiempo que me dé idea de qué pasaba, así en el 1400 y esto de 10 años atrás, algún tema, algún detalle que me dé idea de que eso es pasado y que eso está en el tiempo pasado simple. Eso con el ed. Pero el irregular, te voy a decir, yo tampoco sé cuáles son los irregulares. Calma, calma. Ustedes van a buscar en el mismo diccionario que usamos en inglés 1, en el Word Reference, ¿sí? Vamos a buscar went. Pongámosle algo fácil. Went, ¿sí? Went, no went, went, que es el verbo. Entonces va a decir pasado, go. Así va a salir. O sea que no le va a decir en sí, para que ustedes piensen, si es el pasado de go, go, ya sé qué quiere decir ir. Entonces, ¿qué va a decir? Si es el pasado, fue, ¿sí? Entonces, así lo van a tener que interpretar. Porque eso a veces dice, profe, pero a mí no me dice, acá dice pasado de tal verbo. Correcto, pensemos si es el pasado, o lo tienen que buscar si no saben go, van a go, y así, ¿sí? Es realmente un trabajito, pero algunos generalmente saben, o a veces sale el infinitivo. Por ejemplo, así go y va a decir entre paréntesis ir. Entonces, por eso me gustaría que practiquemos acá en la clase, para que ustedes busquen. Digo, yo le voy a ir haciendo el vivo, ¿sí? En la próxima, en un textito, ya los dos temas, ¿sí? Entonces vamos practicando, porque no es lo mismo toda esta parte teórica que aplicarlo. Eso afirmativo. Entonces, en el afirmativo va a haber dos tipos de verbos regulares, que lo identifico fácil con una idea, pero atención. Un verbo irregular cambia. En vez de go, va a ser went. He went to university last year. Fue a la universidad el año pasado. Correcto, pasado, pisado, el año pasado, ya está. Es afirmativo. Ahora voy interrogativo. Interrogativo negativo. ¿Qué pasa? Tengo que usar un auxiliar. ¿Qué auxiliar? El did. ¿Sí? El did. El did lo voy a usar tanto para interrogativo como negativo. No tiene significado. Solamente me indica que la oración está en negativo y en pasado. Interrogativo y pasado. Yo digo, did you go to university last year? ¿Fuiste a la universidad el año pasado? Entonces dice, pero ¿cómo yo sé que fuiste? Porque dice did, ya me indica que el verbo está en que tengo que hacerle la traducción en pasado. Did me indica ya pasado. Go, ir. Entonces fuiste. I didn't go. No fui. No fui. Atención a esto. Una pregunta que generalmente a veces le hago para el oral. Cuando está el did, el verbo va en infinitivo o va en la segunda columna. O sea, cambia. Como en el afirmativo que decía went, yo le digo didn't go o didn't went. Hasta suena mal. Didn't go, me dice. Perfecto. Eso también puede ser verdadero o falso. Entonces, en el interrogativo siempre va a ir el auxiliar primero. Auxiliar, sujeto, verbo. Did he go? ¿Sí? ¿Correcto? El did y el verbo go. En el afirmativo estaba went. Acaba go. Ay, dice, profe, me estoy perdiendo. Sí. Calma. Entonces, para que no se altere. Van escuchando despacito, van apuntando, entonces van tomando nota. Eso es el pasado simple. Ese es el tiempo pasado simple. ¿Cuáles son los auxiliares? Did or didn't, en interrogativo y negativo solamente. En el presente tengo dos tipos, en el afirmativo tengo dos tipos de verbos, regular con terminaciones de, o irregular si cambia, que es la segunda columna. En el interrogativo negativo y negativo, uso el did o el didn't. ¿Y qué va a pasar? El verbo, ¿cómo va a ser? Va a ir en el infinitivo, porque ya tengo el did, entonces ya me doy cuenta, esto está en pasado. Va el verbo en infinitivo, go. Y eso sería todos los temas completos
clase 1, clase 2, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? La próxima clase, traten de ver todo esto, ¿sí? Traten de ver todo esto, ¿para qué? Para que podamos practicar. Yo voy a subir un texto, ¿sí? Lo voy a subir en esta clase, en la clase 2, ¿sí? Un texto con un tema de interés general sobre las telecomunicaciones, o como le dije, teleworking. Me parece un tema que puede ir bien, ¿sí? Entonces practicamos en el texto lo que di y agrego la clase 3 porque no nos dan sino los tiempos, ¿sí? Entonces, pero quiero tomarme un ratito para practicar. Entonces les voy dando ejemplo y ustedes... voy a dejar entonces esto. Voy a dejar una actividad con esto. Ustedes van a reconocer, te escuchan primero la clase número 1 completo, la clase esta completa, tic, 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 y después realizan la actividad. Entonces la controlamos, ¿sí? La controlamos. La clase que viene, o sea, el martes que viene, entonces me dicen, profe, me sacó muchas dudas. Esa es la idea. Y la próxima clase, nuevo tema. Pero primero sacamos dudas, analizamos lo que les subo como actividad. ¿Correcto? Espero que puedan ver el video. Cualquier cosa que no puedan ver el video, me avisan. Me escriben, ¿sí? Un mensajito. También tienen mi correo. Voy a dejar, en la próxima voy a dejar en lo que voy a colgar en el campus, el texto para que lo vean y hagan las actividades, y voy a poner ahí cualquier cosa que me escriban a mi correo. Si no se comunican por acá por el campus, se comunican por mi correo, ¿sí? Entonces vamos teniendo. También voy a adjuntarles el número de teléfono por las dudas, para que a veces, si no se pueden conectar, me dicen, profesora, no me puedo conectar, tengo un problema, así. Eso les voy a pedir, porque el año pasado, en el último curso que tuvimos, hacemos todas las clases, todos los años hacemos WhatsApp, el grupo de inglés de WhatsApp. Entonces le voy diciendo, profe, esto, tal no puede venir. Entonces vamos haciendo, realmente trabajando como trabajaríamos en una empresa, en grupo, team. Entonces voy a tener un team leader, un team leader que me va pasando la información. Así que eso, traten de ir cuando lo escuchen el video y lo vean, se hacen su propio WhatsApp y me dicen, alguno que tome la iniciativa, sea team leader, y me escriben, me dice, profe, acá estamos, ¿sí? Así que eso les voy a dejar acá anotado toda información, ¿sí? Yo le digo, have a great week, tengan una excelente semana, see you next class. Nos vemos la próxima clase, la próxima semana. Que Dios lo bendiga y que tengan una excelente semana, pero también que vean el video de inglés y los temas, porque esto les va a ayudar mucho. Así que muchísimas gracias y presten atención al video, presten atención a las instrucciones, y espero que me sorprendan y digan, acá está el grupo de WhatsApp, ¿sí? Así que bueno, perfecto, yo voy a dejar mi número, alguien se encarga y forma el grupo. Muchas gracias, see you next class, have a great week, bye bye. Bye bye.